Lili y el canguro. Lili se pierde. Lili salió de la granja detrás de una gran liebre de ojos brillantes que se le había aparecido mientras estaba cogiendo flores en el jardín. «No te alejes demasiado de la casa», le gritó su mamá por la ventana de la cocina. «Es muy fácil perderse en el bosque». La liebre, de vez en cuando, se detenía, miraba hacia Lili, desaparecía, volvía a aparecer, y Lili se prestaba divertida al juego del escondite. De repente, con un gran salto, la liebre desapareció definitivamente. Lili miró a su alrededor. Los árboles y los matorrales parecían todos iguales. Comenzó a correr, esperando encontrar su casa, pero era inútil. Se había perdido en el bosque y empezaba a oscurecer. Se cubrió la cara con las manos y se puso a llorar. Cuando levantó la vista, vio un gran canguro gris a pocos pasos de ella. El canguro la miró inclinando la cabeza. Luego se fue y regresó con un montón de fresas para ofrecérselas a la niña. Lili se secó los ojos con el vestido, aceptó las frutas y se las comió. Entonces sucedió algo muy raro. Comenzó a oír ruidos por todas partes, como cientos de voces que hablaran al mismo tiempo. Luego oyó otra voz, más fuerte y clara que las demás. «Me di cuenta enseguida de lo que te pasaba», dijo el canguro con voz amable. «Estoy muy triste desde que perdí a mi pequeño canguro. Seguro que tú también has perdido algo». «Bueno, sí», contestó Lili preguntándose si estaba soñando. «En realidad, sí. Me he perdido yo». «¡Ah!», dijo el canguro. «Estaba seguro de que habías perdido algo. Es horrible, ¿verdad? Te sientes como vacío por dentro. Dime, ¿cómo es yo? Quizá lo haya visto, o podemos buscarlo juntos». Lili se rió e intentó explicarle que lo que había perdido era su casa. «Eso es típico de los humanos», dijo el canguro. «Si solo tienes una casa, es fácil que la pierdas. Pero si tu casa estuviera en todas partes, nunca la perderías. Los humanos no saben vivir en el bosque». Lili no le prestaba mucha atención. Pensaba en que tenía hambre y sed y que estaba perdida. «Sin embargo», continuó el canguro, «eres solo una humana y muy pequeña. No tienes la culpa. Debes de tener mucha sed. A mí siempre me da mucha sed al atardecer. Sube a mi bolsa. Iremos al estanque a beber. Luego intentaré encontrar tu casa». Así pues, Lili se puso en pie y trepó a la peluda bolsa del canguro. Mientras iban saltando, Lili se mecía en la bolsa y estaba tan cómoda que comenzó a canturrear. «¡Ah! Es una canción muy bonita», dijo el canguro. «Pero ahora, por favor, deja de cantar. Estamos llegando al estanque». Lili miró por encima de la bolsa y se asustó muchísimo. Bajaban a saltos por una ladera muy empinada. A uno y otro lado habían grandes rocas y no se veía ningún sitio seguro para posar las patas. Lili cerró los ojos. Seguro que el canguro perdería el equilibrio y caerían al precipicio. Pero el canguro logró llegar hasta el fondo y se detuvo en un gran promontorio justo encima del estanque. La superficie de la piedra brillaba como un espejo reflejando el atardecer.
Los canguros habían pulido la piedra con sus patas y colas suaves durante miles de años al ir a beber al estanque. Estaba a punto de saltar de la roca cuando una paloma le advirtió. ¡Canguro! ¡Cuidado! Anoche estuvieron aquí los humanos y mataron a 10 de las nuestras. Bajamos a beber solo un trago. Estaban esperándonos. Ahora tenemos demasiado miedo. No nos atrevemos a beber y nos estamos muriendo de sed. Lily volvió a esconderse en la bolsa, temblando de miedo por las horribles palabras de la paloma. Pero el canguro valiente dio un paso adelante y levantó su hocico olfateando el aire. No oigo ni huelo nada. No debe haber peligro. Pequeña humana, sal y espérame mientras inspecciono. Lily salió de la bolsa y el valiente canguro saltó hasta el borde del agua. Lily casi no se atrevía a mirar. ¿Estarían esperándole los cazadores con sus lanzas puntiagudas? ¿Eran ellos los que movían los largos juncos de la orilla o se trataba solo de los peces? El canguro inclinó la cabeza y bebió. Esa noche el estanque estaba desierto. Pronto revolotearon junto a ellos cientos de pajarillos en dirección al agua. Tras hundir el pico, regresaban deprisa a los matorrales. Lily continuaba con el miedo encima. Corrió hasta el agua, bebió 3 sorbos y regresó veloz a la roca en donde le esperaba el canguro. Súbete a mi bolsa. Nunca se está demasiado seguro cerca del estanque. Los humanos conocen todos nuestros abrevaderos. Bajo un cielo brillante de estrellas, el canguro saltaba con Lily arrebujada en la piel cálida y suave de su bolsa. Al fin llegaron a una cueva. Se echaron juntos en el suelo arenoso y se durmieron enseguida. Al despertar, a la mañana siguiente, Lily tuvo la sensación de que corría peligro. De pronto, vio que sobre su estómago había una gran serpiente negra enroscada y el canguro había desaparecido. El corazón le latía deprisa, no se atrevía a moverse. Entonces oyó una risa estridente. No tengas miedo, no te muevas y no te pasará nada. Yo mataré a la serpiente. Lily volvió un poco la cabeza y miró hacia la entrada de la cueva. Había un gran pájaro posado en la rama de un árbol. Era el pájaro charlatán. Tenía el pico abierto como si sonriera. No paraba de mascullar. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! Yo no le veo la gracia, pensó Lily. El canguro ha salido a buscar fruta para el desayuno, dijo el pájaro. Me pidió que te cuidara. Pero esa astuta serpiente se coló cuando fui a consultar al búho blanco por esta indigestión tan terrible que tengo. Pero qué divertido, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! En ese preciso instante, la serpiente tembló y comenzó a desplegarse. Lily se puso nerviosísima al sentir que se deslizaba por sus piernas desnudas, pero no movió ni un músculo. Despacio, poco a poco, la serpiente bajó al suelo y salió arrastrándose por la entrada de la cueva. En cuanto estuvo fuera, el pájaro se abalanzó sobre ella y, atrapándola por el cuello con su poderoso pico, la levantó del suelo. Aunque se retorcía y silbaba de furia, la serpiente no podía escapar. El pájaro la arrastró hasta la copa del árbol, donde la golpeó 3 veces contra el tronco. La serpiente cayó muerta sobre una rama. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! Lily se estremeció. El pájaro aún estaba riendo y contando a sus amigos lo sucedido cuando volvió el canguro.
Este riñó al pájaro por haber dejado que la serpiente entrase en la cueva y alejó a Lili del espectáculo de la horrible serpiente muerta. Luego vació su bolsa y sirvió a la niña un desayuno de tallos tiernos y frutos. Estaba buenísimo. Muchas gracias. Eres muy amable, pero ahora quiero volver a casa. Bueno, le he preguntado a todo el mundo, dijo el canguro inclinando la cabeza, y todos están de acuerdo en que solo hay una persona que puede saber dónde está tu casa. Oh, ¿quién es? Todos dicen que deberíamos preguntarle al ornitorrinco. Así pues, Lili y el canguro partieron en busca del sabio ornitorrinco. La reina berenguela, wi, 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 cómo es tan fina, trico, trico, tri, cómo es tan fina, lairo, 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 lairo. Se pinta los colores, wi, 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 con purpurina, trico, trico, tri, con purpurina, lairo, 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 lairo. La reina berenguela, wi, 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 tiene un perrito, trico, trico, tri, tiene un perrito, lairo, 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 lairo. Que le barre la casa, wi, 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 con el rabito, trico, trico, tri, con el rabito, lairo, 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 lairo. Y le friega los platos, wi, 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 con el hocico, trico, trico, tri, con el hocico, lairo, 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 lairo. La reina berenguela, wi, 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 cómo es tan fina, trico, trico, tri, cómo es tan fina, lairo, 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 lairo. Se pinta los colores, wi, 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 con purpurina, trico, trico, tri, con purpurina, lairo, 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 lairo. La gallina de los huevos de oro. Había una vez un granjero muy pobre llamado Eduardo, que se pasaba todo el día soñando con hacerse muy rico. Una mañana estaba en el establo, soñando que tenía un gran rebaño de vacas, cuando oyó que su mujer lo llamaba. ¡Eduardo! ¡Ven a ver lo que he encontrado! ¡Oh, este es el día más maravilloso de nuestras vidas! Al volverse a mirar a su mujer, Eduardo se frotó los ojos sin creer lo que veía. Allí estaba su esposa,
con una gallina bajo el brazo y un huevo de oro perfecto en la otra mano. La buena mujer reía contenta mientras le decía: No, no estás soñando. Es verdad que tenemos una gallina que pone huevos de oro. Piensa en los ricos que seremos si pone un huevo como este todos los días. Debemos tratarla muy bien. Durante las semanas siguientes, cumplieron estos propósitos al pie de la letra. La llevaban todos los días hasta la hierba verde que crecía junto al estanque del pueblo. Y todas las noches la acostaban en una cama de paja en un rincón caliente de la cocina. No pasaba mañana sin que apareciera un huevo de oro. Eduardo compró más tierras y más vacas, pero sabía que tenía que esperar mucho tiempo antes de llegar a ser muy rico. Es demasiado tiempo, anunció una mañana. Estoy cansado de esperar. Está claro que nuestra gallina tiene dentro muchos huevos de oro. Creo que tendríamos que sacarlos ahora. Su mujer estuvo de acuerdo. Ya no se acordaba de lo contenta que se había puesto el día en que había descubierto el primer huevo de oro. Le dio un cuchillo y en pocos segundos Eduardo mató a la gallina y la abrió. Se frotó otra vez los ojos sin creer lo que estaba viendo. Pero esta vez su mujer no se rió, porque la gallina muerta no tenía ni un solo huevo. Oh, Eduardo, gimió, ¿por qué habremos sido tan avariciosos? Ahora nunca llegaremos a ser ricos, por mucho que esperemos. Y desde aquel día, Eduardo ya no volvió a soñar con hacerse rico. El gigante egoísta. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un gran castillo deshabitado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los arbustos repletos de flores y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos pájaros cantores. Allí eran muy felices. Una tarde estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte. ¿Qué hacen en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido volver a casa después de vivir con su amigo el ogro durante 7 años. He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de tranquilidad, dijo con voz de trueno. No quiero oír a niños revoltosos. ¡Fuera de mi jardín! Y que no se les ocurra volver. Los niños huyeron lo más rápido que pudieron. Este jardín es mío y de nadie más, mascullaba el gigante. Me aseguraré de que nadie más lo use. Muy pronto lo tuvo rodeado de un muro muy alto lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro que daba entrada al jardín, el gigante colgó un cartel que decía: Propiedad privada, prohibido el paso. Todos los días, los niños asomaban su rostro por entre las rejas de la verja para contemplar el jardín que tanto echaban de menos. Luego, tristes, se alejaban para ir a jugar a un camino polvoriento. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió el suelo con una espesa capa blanca y la escarcha pintó de plata los árboles. El viento del norte silbaba alrededor del castillo del gigante y el granizo golpeaba los cristales. «¿Cómo deseo que llegue la primavera?», suspiró acurrucado junto al fuego. Por fin la primavera llegó. La nieve y la escarcha desaparecieron y las flores tiñeron de colores la tierra. Los árboles se llenaron de brotes
y los pájaros esparcieron sus canciones por los campos, excepto en el jardín del gigante. Allí la nieve y la escarcha seguían helando las ramas desnudas de los árboles. La primavera no ha querido venir a mi jardín, se lamentaba una y otra vez el gigante. Mi jardín es un desierto triste y frío. Una mañana, el gigante se quedó en cama, triste y abatido. Con sorpresa oyó el canto de un mirlo. Corrió a la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles aparecían llenos de flores. En cada árbol se hallaba subido un niño. Habían entrado al jardín por un agujero del muro y la primavera los había seguido. Un solo niño no había conseguido subir a ningún árbol y lloraba amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a la rama más baja del árbol más pequeño. El gigante sintió compasión por el niño. ¡Qué egoísta he sido! Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Derribaré el muro y lo convertiré en un parque para disfrute de los niños. Pero antes debo ayudar a ese pequeño a subir al árbol. El gigante bajó las escaleras y entró en su jardín, pero cuando los niños lo vieron, se asustaron tanto que volvieron a escaparse. Solo quedó el pequeño, que tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo ver acercarse al gigante. Mientras el invierno volvía al jardín, el gigante tomó al niño en brazos. «No llores», murmuró con dulzura, colocando al pequeño en el árbol más próximo. De inmediato el árbol se llenó de flores. El niño rodeó con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno y amable, regresaron corriendo al jardín por el agujero del muro y la primavera entró con ellos. El gigante reía feliz y tomaba parte en sus juegos, que solo interrumpía para ir derribando el muro con un mazo. Al atardecer, se dio cuenta de que hacía rato que no veía al pequeño. «¿Dónde está vuestro amiguito?», preguntó ansioso. Pero los niños no lo sabían. Todos los días, al salir de la escuela, los niños iban a jugar al hermoso jardín del gigante. Y todos los días, el gigante les hacía la misma pregunta. «¿Ha venido hoy el pequeño?». También todos los días recibía la misma respuesta. «No sabemos dónde encontrarlo. La única vez que lo vimos fue el día en que derribaste el muro». El gigante se sentía muy triste porque quería mucho al pequeño. Solo lo alegraba el ver jugar a los demás niños. Los años pasaron y el gigante se hizo viejo. Llegó un momento en que ya no pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno estaba asomado a la ventana de su dormitorio cuando de pronto vio un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados, y debajo del árbol se hallaba el pequeño. «Por fin ha vuelto», exclamó el gigante lleno de alegría. Olvidándose de que tenía las piernas muy débiles, corrió escaleras abajo y atravesó el jardín. Pero al llegar junto al pequeño, enrojeció de cólera. «¿Quién te ha hecho daño? Tienes señales de clavos en las manos y en los pies. Por muy viejo y débil que esté, mataré a las personas que te hayan hecho esto». Entonces el niño sonrió dulcemente y le dijo: «Calma, no te enfades y ven conmigo». «¿Quién eres?», susurró el gigante cayendo de rodillas.
Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín, respondió el niño. Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que se llama paraíso. Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, encontraron al gigante muerto, pacíficamente recostado en un árbol, todo cubierto de flores blancas. Minuto el bufón y el castillo desaparecido. Un día, Minuto se dirigía ensimismado al viejo castillo. Estaba tratando de entender las reglas del ajedrez después de visitar a su amigo, el caballo blanco. Como siempre, no miraba por dónde andaba, cuando... ¡clon! Algo duro y liso le golpeó la nariz. Era un tablón de anuncios que se hallaba cubierto con un gran cartel. Vaya, la cantidad de libros de aventuras que podría comprarme con 2 monedas de oro. Entonces recordó el mal estado en que se encontraba su castillo. Las paredes, las torrecillas, las banderas, todo estaba sucio. Hasta el puente levadizo se había oxidado. Se le presentaba un trabajo terrible. Será mejor que me ponga manos a la obra, murmuró, y se fue corriendo a casa. Pero le esperaba una gran sorpresa. Al dar la vuelta a la esquina, miró con gran asombro. Mi castillo no está. En efecto, su hogar había desaparecido. Minuto, tristísimo, se sentó en el frío suelo y exclamó: «Ahora no puedo participar en el concurso. Ni siquiera tengo donde dormir». Estaba tan afectado que no oyó el rechinar de las ruedas del viejo aeroplano de madera del comandante Sacoviento, que se deslizaron hasta detenerse a su lado. «¡Hola, amiguito!», gritó alegre el piloto al bajar de su cabina. «Vaya, pareces algo afligido. ¿Qué te pasa?». Minuto le explicó lo que había sucedido. «¡Qué mala suerte!», resopló el comandante Sacoviento. «Hay que organizar una expedición. Vamos, muchacho, sube al asiento de atrás». Antes de que Minuto pudiera recuperar el aliento, el avión ya rodaba por los tablones del suelo. Luego, con gran sorpresa, se dio cuenta de que se elevaban en el aire. Al mirar hacia abajo, Minuto pudo observar que los demás juguetes se hacían cada vez más y más pequeños. Se ponía nervioso por momentos. «Es divertido, ¿verdad?», gritó el comandante mientras dirigía el avión aún más alto. Minuto comenzó a sentirse un poquitín mareado. Nunca había volado y tenía miedo. Iban tan rápido, por encima de los muebles, alrededor de los muebles, que a veces hasta parecía que iban a chocar. Pero por allí no había ni rastro del castillo. «¿Puedes parar un momento?», gimió Minuto. «Estoy un poco mareado». Pero el comandante Sacoviento no podía oírle. En vez de ir más despacio, parecía que volaba aún más rápido.
Antes de que pudiera volver a pedírselo, salieron disparados por una ventana abierta. La creación del hombre. Una noche oscura en que brillaban las estrellas, un grupo de pieles rojas se acurrucó alrededor del fuego. De pronto, el guerrero más anciano se puso en pie. Tenía el rostro tan viejo y tan oscuro como la tierra. Estaba envuelto en una manta de colores brillantes. Allí y entonces comenzó a relatar la historia del nacimiento del mundo. Cuando Coyote, el perro del desierto, terminó de hacer el mundo, tomó el viento que tenía forma de caracola y le dio vuelta para hacer el cielo. Puso colores brillantes en los 5 rincones del mundo y de pronto brotó un arco iris que separó la noche del día. Entonces se sentó y empezó a silbar. El sol y la luna comenzaron a moverse. Coyote puso árboles, estanques, montañas y ríos en las praderas y creó todos los animales. Y finalmente, haré al hombre, se dijo Coyote en voz alta. Los animales le oyeron y quisieron ayudarle. Así pues, todos se sentaron en círculo en medio del bosque. Coyote, el oso pardo, el león, el oso colmenero, el ciervo, el carnero, el castor, la lechuza y el ratón. Puedes darle la forma que quieras, dijo el león. Pero creo que tendría que tener unos dientes afilados para morder la carne y también unas garras largas. ¿Como las tuyas?, preguntó Coyote. Bueno, sí, como las mías, dijo el león. Necesitará pelo, por supuesto, y una gran voz para rugir. ¿Como la tuya?, preguntó Coyote. Sí, como la mía, respondió el león. Nadie quiere una voz como la tuya, interrumpió el oso pardo. Tú espantas a todo el mundo. En cambio, el hombre debería poder caminar sobre las patas traseras para acercarse a las cosas y apretarlas entre sus brazos hasta aplastarlas. ¿Como tú?, preguntó Coyote. Bueno, sí, como yo, replicó el oso pardo. El ciervo, que temblaba nervioso y no paraba de echar miradas por encima del hombro, dijo: ¿Por qué habláis de morder carne y aplastar cosas? Eso no está bien. El hombre debe saber cuándo corre peligro para poder escapar. Debe tener unas orejas de caracol para poder oír hasta los ruidos más débiles. Y ojos como la luna, que lo ve todo. Y una cornamenta, claro. Necesitará una cornamenta. ¿Como la tuya?, preguntó Coyote. Bueno, sí, como la mía, repuso el ciervo. ¿Como la tuya?, intervino el carnero despectivo. ¿Para qué sirve una cornamenta? Son largas y puntiagudas y se enganchan en todas las ramas y los arbustos. No sirven para embestir. Pero si tuviera unos cuernos, ¿como los tuyos?, preguntó Coyote. El carnero dio un respingo. No le gustaba que lo interrumpieran. Entonces se levantó el castor y dijo: Os estáis olvidando de lo más importante, la cola. Supongo que las colas finas y largas
estarán muy bien para espantar las moscas, pero el hombre tiene que tener una cola ancha y plana. ¿Cómo si no va a construir diques en los ríos? ¿Como tú? Preguntó Coyote. No hay nadie que pueda construir diques como yo, dijo el castor fanfarroneando. Me parece que el hombre es demasiado grande, chilló el ratón. Sería mucho mejor si fuese pequeño. ¡Estáis todos locos!, gritó la lechuza. ¿Y las alas? Si queréis que el hombre sea el mejor de los animales, tenéis que ponerle alas. ¿Como las tuyas?, preguntó Coyote. ¿Solo sabe decir eso?, se quejó la lechuza. ¿Acaso no tienes ninguna idea? Coyote se puso en pie de un salto y se colocó en el centro del círculo. ¡Qué animales más tontos! No sé en qué estaría pensando cuando os hice. Todos queréis que el hombre sea exactamente igual a vosotros. Yo supongo que el hombre debe ser exactamente como tú, Coyote, gruñó el oso colmenero. Entonces, ¿cómo podrían distinguirnos?, respondió Coyote. Me señalarían diciendo, ahí va el hombre, y señalando al hombre dirían, ahí va Coyote. No, 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 no. El hombre tiene que ser distinto. Pero con cola, gritó el castor. Y alas, gritó la lechuza. Y cuernos, baló el carnero. ¡Que ruja!, rugió el león. Y muy pequeño, chilló el ratón. Nadie escuchó al ratón. Estaban todos demasiado ocupados peleándose. Se mordían, se arañaban y se embestían. Los animales luchaban en el bosque mientras Coyote se mantenía apartado con el ceño fruncido. Volaban los pelos, las plumas, las pezuñas y los cuernos. Coyote los recogió y juntándolos hizo toda clase de animales nuevos y raros, como el camello y la jirafa. Después de la pelea, los animales quedaron tumbados en el suelo, sin fuerzas para seguir luchando. Creo que tengo la solución, dijo al fin Coyote. Los animales lo miraron. Algunos gruñeron, pero Coyote se dirigió a todos por igual. El oso tenía razón cuando dijo que el hombre tenía que andar sobre las patas traseras. Eso significa que podrá alcanzar los árboles. El ciervo estaba en lo cierto al decir que el hombre debía tener buen oído y buena vista. Pero si el hombre tuviera alas, como propuso la lechuza, se daría de cabeza contra el cielo. La única parte de pájaro que necesita son las largas garras del águila. Creo que las llamaré dedos. Y el león acertó al decir que el hombre tenía que tener una voz muy fuerte, pero al mismo tiempo debe tener una voz débil para que no asuste tanto. Creo que el hombre debería ser suave como el pez, que no tiene pelos que le den calor ni picores. Pero lo más importante, concluyó Coyote, es que el hombre debe ser más listo y más astuto que todos vosotros. ¡Como tú!, mascullaron todos los animales. Bueno, sí, gracias, dijo Coyote. Como yo. Se oyeron muchos gruñidos y silbidos airados, y los animales gritaron. ¡Siéntate, Coyote! ¡No nos gustan tus tonterías! Bueno, dijo Coyote paciente. Hagamos un concurso. Cada uno de nosotros hará un modelo de hombre en barro.
Mañana veremos todos los modelos y decidiremos cuál es el mejor. Así fue como todos los animales salieron corriendo a buscar agua para hacer barro. La lechuza hizo un modelo con alas. El ciervo hizo uno con orejas muy grandes y unos ojos inmensos. El castor modeló un animal con una cola ancha y plana. El ratón hizo un modelo muy pequeño. Pero Coyote hizo al hombre. El sol se puso antes de que ninguno hubiera terminado su modelo. Se echaron sobre la tierra en el bosque. Todos dormían, excepto Coyote, que trajo agua del río y la echó sobre todos los otros modelos. La cola de barro del castor se cayó, la cornamenta de barro que había hecho el ciervo también, y lo mismo sucedió con las alas de barro de la lechuza. Coyote sopló en la nariz del modelo de hombre que había hecho. Y cuando los demás animales se despertaron, descubrieron que había un animal nuevo en el bosque. Era el hombre. Tras contar este fantástico relato, el viejo guerrero se sentó, arrebujándose en su manta. Mientras se apagaba el resplandor de la hoguera, estuvo sentado, callado como la propia tierra, mirando hacia la oscuridad. En la distancia se pudo escuchar el grito del coyote que resonó por toda la pradera. Tony y el tragamaestros. Tony López tenía 6 años. Era algo pequeño y delgado. Llevaba unas gafas muy grandes y tenía una cara pálida y seria. Quería ser inventor. «No puedes ser inventor hasta que seas mayor», le dijo su padre. «Pero si soy un genio», protestó Tony. «Sí», contestó su mamá. «Me temo que sí». A la mamá de Tony no le parecía fácil la vida con un genio. Los genios siempre piensan que es la hora de la merienda a la hora del desayuno y aprovechan las galletas para preparar inventos en lugar de comérselas. Y siempre usan palabras muy complicadas. Un día, la señora López preparó la comida temprano porque quería comenzar a hacer limpieza general. Pronto la cocina estuvo llena de cubos, cepillos y gamuzas. Debe de haber una forma más rápida de limpiar una habitación, pensó Tony cuando iba hacia el pequeño taller que tenía instalado detrás de los cultivos de coles. En pocos minutos hizo una máquina grande, de aspecto muy raro. En una punta tenía un gran embudo y en la otra una bolsa de plástico. Unos tubos de goma y un soporte unían estos extremos. «¿Qué es esto?», preguntó su mamá cuando a Tony apareció en el umbral con el nuevo invento. «Es un extractor de polvo, por supuesto». Antes de que su madre pudiera impedírselo, Tony ya lo había enchufado. «¡Funciona!», exclamó Tony. El espantoso ruido ahogaba los gritos de la señora López enfurecida. Los cepillos y las escobas entraron volando en el extractor de polvo. De encima de la mesa voló un bote de mermelada, seguido de tazas, platos, mantel. Tony estaba encantado, porque no siempre funcionaban todos sus inventos. Lo acercó a la cocina y saltaron súbitamente las tapas de las cacerolas. Tras ellas, las papas y los frijoles se deslizaron por los tubos del extractor de polvo, seguidas por el agua hirviendo. Al fin, se abrió la puerta del horno y salió el cerdo asado.
¡Eres un desastre!, gritó la mamá de Tony. Vete a tu cuarto y quédate allí, le dijo su papá por la noche. Lo siento, dijo Tony. Era muy duro ser tan inteligente. Durante toda una semana, Tony se portó bien. Les regaló el extractor de polvo a los basureros y se sentó en el jardín a contar las abejas. Los papás de Tony empezaron a preocuparse. ¿No crees que fuimos un poco duros con Tony? Se preguntaban. Ojalá inventara algo pequeño. Al día siguiente, Tony fue a la escuela. Estaba en cuarto curso por ser tan listo. Le tocaba estar en primero, pero la maestra no lo quería porque Tony no paraba de corregirle a ella. En cambio, el maestro de cuarto curso había ido a la universidad y sabía un par de cosas que Tony ignoraba. Ese día, el señor Adusto, tal era su nombre, estaba de mal humor. Le tiró un pedazo de tiza a un niño y mandó que los demás se quedaran a la hora del patio. Hasta hizo llorar a Rosita, una buena niña. ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo!, sollozaba. No llores, Rosita, dijo Tony. Tengo una idea. Mañana ya no tendrás problemas. Después de merendar, fue a su cobertizo y golpeó y martilló. Luego lo cerró con llave, dio un beso de buenas noches a sus papás y se fue a la cama. Su pequeño cerebro estaba agotado de tanto pensar y trabajar. A la mañana siguiente, Tony llevó un nuevo invento a la escuela. ¿Qué es eso?, preguntaron los niños, arremolinándose a su alrededor. Es un tragamaestros, explicó Tony. El tragamaestros era muy grande. Era una especie de cruce entre un robot y un dragón. Estaba casi todo hecho de plomo. Y Tony le pintó una sonrisa en la enorme cara, porque no quería asustar a Rosita. ¡Oh, es precioso, Tony!, exclamó la niña. Tony tuvo el tragamaestros escondido bajo una pila de abrigos, hasta después del recreo. Entonces lo empujó hasta el salón de primer curso. El tragamaestros tronó por el suelo y se tragó a la maestra de los pequeños. ¡Hurra!, gritaron los niños. El ruido hizo que todos los otros maestros salieran corriendo de sus clases. Dieron palmadas y gritaron enfadados. Al tragamaestros pareció gustarle mucho la maestra de dibujo con sus medias rojas. Así que también se la comió. ¡Mon Dieu!, exclamó la maestra de francés. Y fue todo lo que pudo decir antes de ser tragada. La máquina terrible rodó por el pasillo con más hambre. Arremetió una y otra vez, deglutiendo maestros, hasta que no quedó ni uno solo. Tony guardó su invento bajo llave. Bueno, niños, dijo, regresad a vuestras clases. Todo el mundo le obedeció. Estaban contentos de que Tony fuera el nuevo director. Al día siguiente, todos los niños llegaron temprano a la escuela. Como Tony era el director, esperaban pasarse la mañana jugando y la tarde dibujando o haciendo travesuras. Pero Tony había estado pensando y puso un gran cartel en el tablón de anuncios que decía: primera lección, sumas. Segunda lección, caligrafía. Tercera lección, ciencias. Cuarta lección, conferencia de Tony. Firmado, Tony, director. ¿Y el recreo?, preguntó Simón. Bueno, a media mañana. El trabajo es más importante, repuso Tony severo. Pero tú no trabajas, dijo Simón. Tú solo te sientas en el despacho del director. Claro, eso es lo que hacen los directores. Te quedarás después de la hora de salida. Entonces sucedió algo espantoso. La señora de la comida no apareció. Había oído hablar del tragamaestros y tenía miedo. Los niños no tenían nada para comer. Rosita
comenzó a llorar. «Tengo hambre, Tony», gimió. «Nosotros también», dijeron Juanito y Carmen, y se pusieron a llorar. «Tus lecciones son demasiado difíciles. No puedo aprendérmelas». «Yo tampoco». Pronto, toda la escuela lloraba y gemía. «Ojalá estuviera aquí mi maestra», sollozó Rosita. «Oh, si estuviese aquí». Tony se enfadó. «Hay gente que no se conforma con nada». En ese instante, se abrió la puerta y entró el papá de Tony. Vamos a ver, Tony. ¿Dónde está el tragamaestros? Tony le abrió la puerta. El tragamaestros relucía bajo la luz eléctrica. Muy bien. Dijo el señor López, sacando la máquina. Yo también he traído un invento. No es nuevo, pero funciona. Era un abrelatas. Poco a poco, el señor López fue cortando un gran agujero en la parte de atrás del tragamaestros. Por allí aparecieron la maestra de los pequeños, la maestra de dibujo, la profesora de labores, la de francés y al final, el propio director. Cayeron todos juntos al suelo, mareados y entumecidos. No sabían dónde habían estado, ni qué les había sucedido. Entonces el director vio el tragamaestros y lo recordó. Se puso muy pálido. Tras una pausa, dijo: «Tenéis medio día libre. Buenas tardes, niños». Y los niños aplaudieron. El señor López llevó a su hijo a casa y le reñó ásperamente. Eres un desastre. Te irás inmediatamente a la cama sin merendar ni cenar. Y nunca más volverás a inventar nada. De acuerdo. Hasta que sea mayor. Los señores López estaban apenados, pero pensaron que, a pesar de todo, era una suerte tener un genio en la familia. Y todos los otros papás y mamás de la ciudad consideraron que eran muy afortunados en no tener ninguno.